Vamos a resolver ahora algunos ejercicios donde aparece el teorema de Pitágoras y también las razones trigonométricas. En el primero nos piden hallar el valor de x sabiendo que este es un triángulo rectángulo. Fíjense, conozco la medida de la hipotenusa, la medida de un cateto y estoy buscando la medida del otro cateto. Sabemos que el teorema de Pitágoras vincula justamente relaciona los tres lados. El teorema de Pitágoras dice que la medida del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos, donde esta es la hipotenusa y estos son los catetos. Siempre la hipotenusa es el lado más largo y los dos catetos, recuerden que son los que forman el ángulo de 90. Bien, es cuestión de reemplazar. 61 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 60 al cuadrado. 61 al cuadrado menos 60 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Y entonces 61 al cuadrado menos 60 al cuadrado igual, me queda 121, y la raíz de 121, que es 11. Obviamente es una medida positiva porque es un cateto, es la medida de un lado. Vamos con el segundo. En el segundo les decía, calcular x en esta figura. Nuevamente les doy un triángulo rectángulo. Ahora conozco los dos catetos y lo que estoy buscando es la hipotenusa. El teorema de Pitágoras decía que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Así que x es 9 más 4, 13, raíz de 13. Que es aproximadamente, lo puedo dejar así, o si no lo aproximo con calculadora, raíz de 13, que nos da aproximadamente 3,60. Recuerden que raíz de 3 es el valor exacto, mientras que 3,60 es solo una aproximación a los centésimos. En el tercero tenemos un triángulo rectángulo, lo voy a remarcar porque no se ve muy bien, donde lo que me piden ahora es que calcule el seno de phi, y phi es este ángulo. Sabemos que el seno de phi es la medida del cateto opuesto, que es x, opuesto a phi es el que está enfrente, sobre la medida de la hipotenusa, que en nuestro caso es x más 1. Si encontráramos quién es x, nuestro problema está resuelto. Pero fíjense que este es un triángulo rectángulo y tengo los tres lados en términos de x, así que puedo plantear el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa, que es x más 1 al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, que es x menos 1 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Acá tengo cuadrados de binomio, los voy a desarrollar. El cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Acá lo mismo, el cuadrado del primero menos ahora el doble del primero por el segundo, más el cuadrado de 1, más x al cuadrado. Este x cuadrado la puedo tachar con esta porque ambas están en distinto miembro con el mismo signo, y lo mismo pasa con estos unos. En definitiva me queda que 0 es igual a x al cuadrado menos 2x, y paso estas menos 2x. O sea que 0 es x cuadrado menos 4x. Acá fíjense que la x está repetida, así que la podría sacar factor común. Esto es x por x cuadrado dividido x me queda x, 4x dividido x me queda 4. Recuerden que es al revés que distribuir. Si yo distribuyo, vuelvo al paso anterior. Bien, ¿y cuándo este producto me da 0? El producto de los números da 0 solo si alguno de ellos es 0. O sea que de acá estaríamos diciendo que x es igual a 0 o x menos 4 es 0.
Pero x no puede ser 0 porque es la medida de un cateto. De acá saco entonces que x es igual a 4. Y entonces lo que me pedían calcular, que era seno del ángulo phi, va a ser 4 sobre 4 más 1, o sea, 4/500. Y se acabó. En este ejercicio lo que les pido es calcular la tangente de alfa, donde este es el ángulo alfa y siempre tenemos triángulos rectángulos. Bien, sabemos que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que es 4, sobre cateto adyacente, que es x. Si encontráramos quién es x, se termina nuestro problema. Bueno, pero x lo voy a encontrar usando el teorema de Pitágoras. El cuadrado de 5 es igual a 4 al cuadrado más x al cuadrado. Y ahora despejamos x. (25 menos 16 es x cuadrado), así que 9 es x cuadrado, de donde saco que x es igual a 3. Y entonces lo que buscábamos, la tangente de alfa es igual a 4 tercios. Podemos usar tan o TG. Una es en inglés y la otra es en español. Bien, vamos a resolver algunos problemitas. Dice, un observador se encuentra a 24 metros de la base de un poste de 7 metros. Este que estoy marcando en azul es el poste, que mide 7 metros. Dice que un observador se encuentra a 24 metros de la base de un poste. El observador lo tenemos ubicado a 24 metros de la base de este poste. ¿Cuál es aproximadamente el ángulo de elevación respectivo? El ángulo de elevación es el que forma la horizontal con la visual de la persona. Este ángulo es el que me están pidiendo. Bien, como siempre me pregunto qué relación hay entre este ángulo y los dos lados que conozco. Para este ángulo 7 metros es el cateto opuesto y 24 metros es el cateto adyacente. Entre opuesto y adyacente tenemos la tangente del ángulo, que justamente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces la tangente del ángulo alfa es igual a 7 metros sobre 24 metros. O sea que la tangente de alfa es 7 sobre 24. Recuerden que cuando lo que busco es un ángulo, para pasar este tangente al otro lado lo hacíamos con la calculadora. Decíamos, aprieto Shift, tangente, esas dos teclas en la calculadora. Cuando escribo eso, en mi visor va a aparecer tangente a la menos 1 del número 7 sobre 24. Fíjense, decimos Shift, tangente del número 7 fracción 24. Apretamos la tecla igual y luego la tecla grados, minutos y segundos para que nos lo muestre en grados, minutos y segundos. Es entonces 16, 15, 37. Y ese es el ángulo alfa. Ahora dice, una escalera de 6 metros de longitud es apoyada sobre una pared. Imaginemos que este lado del triángulo es la pared y esta es la escalera. Una escalera la apoyamos sobre una pared, formando con esta un ángulo de 30 grados. La escalera forma con la pared
este ángulo que es de 30 grados. Calcula la distancia entre el pie de la escalera y la pared. Me están pidiendo que calcule cuánto mide este cateto X. Bueno, fíjense, la escalera mide 6 metros. Entonces tengo este ángulo y el cateto que tiene enfrente, o sea, el cateto opuesto, y la escalera, que es la hipotenusa. Entre opuesto e hipotenusa teníamos la relación seno. Sabíamos que el seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea que el seno, si ahora reemplazo por los valores de 30 grados, es igual a X sobre los 6 metros. O sea que X es igual a seno de 30 grados por 6 metros. Lo hacemos con la calculadora. Seno de 30, no hace falta poner la tecla grados, la máquina está trabajando en, siempre asegúrense de tener una D chiquitita acá, o la palabra deg, que significa que está en degree, en grados. Seno de 30 por 6, que nos da 3 metros. Bueno, el problema dice, desde lo alto de un edificio de 100 metros de altura, se observa un auto que está estacionado bajo un ángulo de depresión de 60 grados. Calcula la distancia desde el auto hasta el pie del edificio en el punto que está bajo el observador. Tenemos un observador ubicado a 100 metros de altura y tenemos un auto ubicado a una distancia X del pie de donde está ubicado ese observador. Habla de ángulo de depresión. Fíjense que recuerden que el ángulo de depresión era el que formaba la horizontal con la visual de la persona, o sea, este ángulo que tenemos acá afuera. Inmediatamente que marcamos el ángulo de depresión, sabemos que este ángulo y este ángulo son iguales por alternos internos. Entonces decimos que podemos meter este ángulo acá adentro. Nosotros necesitamos tener algún ángulo interno del triángulo, este rectángulo, fuera de este ángulo recto. También podríamos decir que la suma de estos dos ángulos da 90 grados, así que este ángulo mide 30 grados. Bien, yo dije tengo este ángulo que mide 60, 100 que es el cateto opuesto y X que es el cateto adyacente a este ángulo. Entre opuesto y adyacente teníamos tangente, así que la tangente del ángulo de 60 grados es igual al opuesto que es 100 sobre X. Recuerden que cuando tengo que despejar X y X figura en el denominador abajo dividiendo, lo primero que hago es la paso a otro miembro multiplicando. X por tangente de 60 es igual a 100, así que X es igual a 100 sobre tangente de 60. Que eso, si lo hacemos con calculadora, nos da 100 dividido tangente de 60 igual 57,73. Y ese es el resultado que buscábamos. Vamos ahora con otro problema. En este otro problema les digo, la parte superior de un edificio de 48 metros de altura es observada bajo el ángulo de elevación de 53 grados. Entonces, ahora tenemos un observador aquí. Esto sería la altura del edificio, que dice que es 48 metros. Y el ángulo de elevación es el que forma la visual de la persona con la horizontal. O sea, este es el ángulo de 53 grados. Y nos piden encontrar la distancia entre el observador y el pie del edificio. Esta medida que estoy remarcando aquí, este cateto, que llamo X, es lo que estamos buscando. Bueno, ¿qué relación hay? Para este 53, 48 es el opuesto y X es el adyacente. Entre opuesto y adyacente
tenemos la tangente del ángulo. La tangente de 53 es igual al opuesto, que es 48 metros, sobre x. Nuevamente, para despejar x, lo primero que hago es la paso multiplicando. X por la tangente de 53 grados es igual a 48 metros, de donde sacamos que x es igual a 48 metros sobre la tangente de 53 grados. Bien, con la calculadora hacemos 48 dividido tangente de 53, tecla igual, y nos da 36,17. Y esa es la distancia que me pedían hallar. Ahora les digo, desde la parte superior de una montaña de 77 metros de altura, se observa un objeto ubicado a 264 metros del pie de la montaña. Ahora tenemos una montaña, que imagino que esta es mi montaña, donde dice que la altura, que sería este cateto, mide 77 metros. Y la distancia que hay desde el objeto a el pie de la montaña, o sea, este segmento, es 264 metros. Me preguntan cuál es aproximadamente el ángulo de depresión. Acá tenemos el observador, esta es la horizontal y este es el ángulo pedido. Recuerden que el ángulo de depresión era horizontal con la visual de la persona. La persona está acá y está mirando un objeto que está en el piso. Bien, acuérdense que si este es el ángulo de depresión, es igual a este por alternos internos. Entonces, si encontramos este ángulo, encuentro el ángulo de depresión. Para este ángulo, 77 es el cateto opuesto y 264 es el cateto adyacente. Así que la tangente del ángulo alfa es igual al opuesto, que es 77 metros, sobre el adyacente, que es 264 metros. Metros y metros se va. Y acuérdense que cuando yo quiero despejar alfa, cuando quiero buscar el ángulo, era cuando teníamos que apretar en la calculadora inversa tangente o shift tangente. En la calculadora voy a poner shift o inversa, la tecla que tenga, la tecla tangente, ese número, 77 sobre 264, la tecla igual y por último la tecla grados, minutos y segundos, para que nos lo muestre en grados, minutos y segundos, dado que es un ángulo. Hagamos todo eso con la calculadora. Dijimos shift tangente. Cuando hacemos eso, en el visor fíjense que aparece tangente a la menos 1 de 77 fracción 264, la tecla igual y luego la tecla grados, minutos y segundos. Y nos da 16 grados, 15 minutos, 37 segundos. Y ese es el resultado que buscábamos. Y por último, dice, a 20 metros del pie de un poste, la elevación angular para lo alto del mismo es 37 grados. ¿Cuál es la altura del poste? Imaginemos que este que estoy marcando es el poste. Los postes siempre son perpendiculares al piso. X, llamemos a la altura de ese poste. Y me dicen que estamos parados a 20 metros del pie del poste y en ese momento el ángulo es de 37 grados. Bien, para este ángulo X es el opuesto y 20 es el adyacente. Entre opuesto y adyacente tenemos la tangente del ángulo 37 grados es igual a X sobre 20 metros. Para despejar X acá, solamente pasamos el 20 al otro lado multiplicando. 20 metros por tangente de 37 grados. Que si lo hacemos con calculadora, es 20 por tangente de 37.
igual 15,07 metros. Y ese es el resultado que buscábamos.